bueno verles, qué bueno estar nuevamente en la casa del Señor alabándole. Terminando la carrera es el tema del día de hoy, tema número 8 de esta serie, Firmes en la Fe, segunda Timoteo. Estamos estudiando la segunda epístola a Timoteo, versículo a versículo. Hoy vamos a abarcar en el capítulo 4, del versículo 6 al versículo 8, segunda Timoteo 4, del 6 al 8, terminando la carrera. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Recientemente se publicó una entrevista en redes sociales a un conocido periodista, el cual, por cierto, ahorita está en tendencia por todos lados porque terminó su contrato y ya no va a continuar con la televisora con la que trabajó por muchos años. Dentro de esta entrevista que le hicieron a este periodista, tocaron el tema de la muerte. Y fue muy interesante lo que este periodista dijo acerca de la muerte. Voy a leer de forma literal sus palabras. Dice este periodista: tengo miedo a morir. Mi miedo a morir es que no sé qué sigue. He estado leyendo mucho últimamente sobre astronomía y la idea de que fuimos polvo de estrella y que nos vamos a convertir en polvo de estrella no me parece muy atractiva. Me gusta más la idea de vivir, es mucho más atractivo, y esa idea de vida eterna convertida en polvo no me parece absolutamente nada atractiva. Me da miedo eso, me da miedo morir. Más adelante dijo, dentro de esta misma entrevista: me da miedo morirme porque no tengo esa fe que muchos tienen. Me convertí en una persona agnóstica, no ateo, porque el ateo es el que está convencido que Dios no existe, y yo no sé si existe. No tengo esa certeza tampoco de que algo más vaya a ocurrir después de la muerte. Esas fueron las palabras de este conocido periodista, quien a sus 66 años ha alcanzado todo lo que muchos están tratando de alcanzar. Incluso en este auditorio puede haber alguien que está tratando de alcanzar todo lo que este periodista ha alcanzado. Una carrera prestigiosa, se ha parado delante de presidentes y les ha dicho sus verdades. Los presidentes los han echado de los lugares en donde están haciendo sus ruedas de prensa. Ha alcanzado fama, porque ¿quién no conoce a este periodista? Por supuesto, dinero, fortuna y también una bella esposa que fue Miss Venezuela, más joven que él. Bueno, pues ha alcanzado todo este hombre. Sin embargo, este hombre dice: tengo miedo a morirme. Y ya obviamente está llegando a la última etapa de su vida. Hubo otro hombre, el cual más o menos a esa misma edad, un poco más joven, a sus 60 años, y estoy hablando del apóstol Pablo, a quien vamos a ver el día de hoy. En el párrafo que leímos y que vamos a estudiar también, vemos que Pablo está consciente de que pronto va a morir. La diferencia es que él sí sabe qué es lo que está del otro lado de la muerte. Y aunque le preocupa lo que iban a enfrentar los que se iban a quedar, o sea, no le preocupaba lo que venía después ni tenía incertidumbre, estaba seguro y sabía lo que estaba del otro lado, pero sí le preocupaba a aquellos que se iban a quedar aquí, como Timoteo, los colaboradores, qué es lo que iban a enfrentar. Ya ha hablado acerca de estos hombres de los últimos tiempos, acerca de estas personas que tienen comezón de oír solamente cosas sobre Dios, pero que no les interesa que sus vidas sean transformadas. Le preocupaba eso, pero a pesar de eso, él está satisfecho con el trabajo que ha hecho en la obra del Señor. Pablo ha dedicado, ya en esta porción, ya había dedicado sus últimos años de vida de lleno a la obra del ministerio. Ha vivido a Cristo y ahora está listo para la ganancia eterna que representa para nosotros morir. En Filipenses 1:21 dice que la muerte para nosotros, ¿para quiénes? Para los que vivimos a Cristo, para nosotros la muerte es ganancia. Y esto nos debe traer a nuestra mente una realidad, la realidad de la muerte. Eso es algo seguro para ti y para mí, a menos de que el Señor no venga antes, pero si el Señor no viene antes, tú y yo nos vamos a morir. Eso va a llegar sí o sí. Ahora, vamos a suponer que sabemos cuándo vamos a morir. Imaginemos que nos dicen: tienes 9 meses de vida, tienes 6 meses de vida, tienes 3 meses de vida. Imagínate si supiéramos esto, que tuviéramos esta información ya. Aquí la pregunta que yo quiero poner en nuestra atención sobre la mesa es: ¿podríamos decir que cumplimos con nuestro propósito?
Podríamos decir que estamos listos, fíjate bien, para que enfoquemos el propósito. Podríamos decir que estamos listos para ver a nuestro Señor cara a cara, sabiendo que permanecimos firmes en la fe. Bueno, la respuesta se queda ahí con cada uno de nosotros. Pablo, en esos momentos que escribe esta epístola, se encuentra encarcelado, y no es un encarcelamiento cualquiera como muchos de los que él vivía. Mi amigo el pastor Daniel Rubalcaba dice que el apóstol Pablo, cuando llegaba a un pueblo, no preguntaba dónde estaba el hotel, cómo eran los hoteles, preguntaba cómo eran las prisiones, porque sabía que predicando lo iban a meter preso. Y este no era un encarcelamiento más, era su encarcelamiento que le llevaría a la muerte. Por eso en la primera porción, 2 Timoteo 4:6, en la primera frase, habla de una metáfora, menciona dos metáforas, y la primera dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Esa es la primera metáfora que él trae a colación en relación con su muerte. Está hablando de un sacrificio de libación. ¿Qué era la libación? Bueno, la libación era un líquido que se vertía como ofrenda a Dios. Se practicaba en el judaísmo, por supuesto, pero también las religiones paganas practicaban esto de rociar algún líquido sobre el sacrificio que ellos ofrecían a sus dioses. Y esto nos enseña algo, permítame hacer un paréntesis. Hay cosas que de pronto nosotros escuchamos: no, eso es pagano, y aquello es pagano, por eso no lo hacemos. Miren, en la Biblia estamos viendo, por ejemplo, el sacrificio que aparece en Génesis 35:15, que hubo una libación, y esas libaciones también las hacían las religiones paganas. Así que pues no podemos descartar cosas simplemente porque otros las hacen. Si lo vemos en la palabra de Dios, lo hacemos. Y digo esto porque hay quienes dicen que el hablar en lenguas es pagano porque lo hacen las religiones africanas en la brujería, así que las lenguas son diabólicas, dicen algunos. Se atreven a decir eso cuando la palabra de Dios nos enseña acerca del don de lenguas, el cual es usado para edificación del creyente y también para edificación de la iglesia cuando hay interpretación. Así que no podemos llamar del diablo a lo que Dios dice que es de Dios simplemente porque otros paganos o los paganos hacen estas cosas. Cierro este paréntesis. Así que Pablo, cuando menciona la libación, los que provenían del judaísmo lo entendían. Era un líquido que se derramaba sobre la ofrenda que se ofrecía a Dios. Los que venían también del paganismo entendían perfectamente que era un líquido que se derramaba sobre el sacrificio ofrecido a otras deidades. El sacerdote lo que hacía era derramar ese líquido sobre el sacrificio. Y aquí Pablo está poniendo su vida o su muerte, en este caso ya, como ese líquido que se derrama sobre el sacrificio. Y la vida de Pablo había sido un sacrificio vivo al Señor. Y esto es relevante. En Romanos 12, el apóstol Pablo también mencionó, a los romanos les dijo: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es algo objetivo, no es algo abstracto, algo subjetivo, es algo objetivo. Mi vida la presento al servicio de Dios como un sacrificio. No es yo estoy allí con ustedes en espíritu, hermanos. No, es presenta tu cuerpo. No es yo alabo con ustedes ahí en el espíritu, hermanos, ustedes dancen y alaben yo aquí en el espíritu. No, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Es que estoy cansado. Bueno, pues mira, si hubiera un incendio sales corriendo, no dirías estoy cansado, ¿no? O sea, sales corriendo. ¿Qué ocurre? No, es que pastor, no me siento, no lo siento, no siento danzar porque no quiero ser hipócrita. Bueno, la palabra dice: háblale a tu alma y dile: bendice alma mía a Jehová. Si no tienes ganas, bendice a Jehová. Así que bueno, ahí va esto que el Señor está hablando últimamente en nuestras vidas en cuanto a la alabanza. Así que este sacrificio es nuestra vida y es ofrecido al Señor. Pablo había vivido una vida de sacrificio vivo al Señor, pero ahora iba a morir. Y él no veía la muerte, su muerte, como que el imperio romano le iba a arrebatar la vida o le iba a quitar la vida. No, así como Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo, ¿sí? Él ya había dispuesto a dar su vida. Y Pablo, como vivía a Cristo, imitaba a Cristo, igual decía: nadie me quita la vida, yo la pongo, yo la doy. Romanos capítulo 14, versículo 8, te lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Fíjate bien cómo lo dice esta versión, Romanos 14, versículo 8. Estamos hablando de entregar nuestra vida como un sacrificio al Señor, un sacrificio vivo, cada día que se pone delante del altar. Dice: si vivimos, ¿cuántos viven aquí? Para el Señor vivimos. Y si morimos, ¿cuántos mueren aquí? No. ¿Ya están muertos todos?
Y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivos o muertos, pertenecemos al Señor. Somos del Señor. Si vivimos, vivamos para el Señor. La pregunta es, ¿estoy viviendo para el Señor? Esa es la pregunta, ¿no? Cada día estoy viviendo para el Señor. Vaya, me acuerdo de Él en mis oraciones, me acuerdo de Él durante el día, me expongo a su palabra. Bueno, asegurémonos que nuestras vidas estén siendo un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional, dice Romanos 12, es vuestra manera inteligente de adorar. Y adoración no solamente es cantar, eso lo incluye, ¿verdad? O sea, digamos que lo más fácil de la adoración, mis hermanos, la expresión más fácil de adorar o de adoración es cantar. Y algunos, bueno, ni eso, ¿no? No canto, qué flojera, ¿no? No, eso es la parte más fácil, pero supongamos que sí cantas, ¿no? Bueno, adoración no solamente es cantar, eso es una parte. Adoración tiene que ver con toda nuestra vida, absolutamente. Si vivimos nosotros una vida de obediencia al Señor, si estamos viviendo así, nuestra muerte será más sencilla de enfrentar. Si vivimos así como cantábamos, ¿no? Un corazón humillado, es lo que tú quieres, quiero darte mi vida por completo a ti. Si nosotros así realmente estamos viviendo esto que cantamos, enfrentaremos la muerte de una manera más sencilla. Será más sencillo para nosotros enfrentar la muerte cuando ésta venga. Versículo 6 también de 2 Timoteo 4, la segunda parte, para que veamos la otra metáfora que utilizó. La primera es el sacrificio de libación y ahora dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Bueno, esta palabra partida, que viene del griego analusis, tiene dos aplicaciones que Pablo las entendía bien y sería bueno que las consideremos. La primera aplicación de analusis, partida, es en las embarcaciones. Tenían unos amarres o tienen unos amarres. Bueno, cuando sueltas los amarres de la embarcación está lista para partir hacia su destino, para llegar a un nuevo lugar. Y eso es lo que tiene Pablo en mente. También analusis, partida, tiene que ver en el ámbito militar con levantar campamento. Cuando se cumplió ya con la misión, cuando ya se acabó la guerra y venciste, bueno, ahora puedes levantar campamento e ir a casa, ¿no? Es lo que los soldados anhelan. Cuando han estado meses, años, quizás lejos de casa, termina su misión y están levantando campamento. Imagínate esa sensación, ¿no? No solo de tener la victoria, sino de satisfacción, porque ya vas a llegar a tu casa, ya vas a llegar con los tuyos. Bueno, esto es lo que tenía en mente el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Allí también el apóstol Pablo utiliza esta palabra analusis, partida, y lo asocia con la muerte. Dice Pablo, Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, estoy apretado, no sé qué elegir. Teniendo deseo de analusis, de partir, tengo deseo de partir y estar con Cristo, ahí está, esa es mi casa, ese es mi hogar, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor que estar aquí, mis hermanos, estar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y eso puede ser fácil de decir para aquel que le está yendo mal, ¿no? Que le está pasando mal, en tribulación, en aflicción. Bueno, y andan detrás de él todas las compañías, ¿no? La de la luz, la tarjeta de crédito, todas las compañías andan atrás de él, ¿no? Y es fácil decir, sí, yo quiero estar ya con el Señor. Pero aquel que está disfrutando tiempos de bonanza, aquel que le está yendo bien, que está progresando, que está prosperando, etcétera, bueno, no puede que no sea tan fácil de decir, es muchísimo mejor estar con el Señor. Morir para Pablo era desatar los nudos de esa embarcación en la que estamos en esta vida parados, desatar los nudos para partir y estar con el Señor, ir hacia ese nuevo destino que es el Señor. Para Pablo, morir era levantar el campamento luego de terminar esta misión de guerra para ir por fin a casa. Obviamente esto es algo bueno, así lo planteó. Unos versículos atrás, Filipenses 1:21 dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por supuesto, para aquel que vive a Cristo no hay miedo a la muerte. Hay miedo a la muerte para aquel que no sabe qué es lo que hay después, para aquel que dice que es agnóstico, pues, o sea, no digo que soy ateo, pero o sea, tampoco tengo esa fe. O sea, ¿te imaginas vivir de esa manera? Teniéndolo todo, vivir así. Bueno, para el que vive a Cristo no hay miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que hay después de la muerte.
Ya sabemos, el Señor nos lo ha revelado. No quiere decir que hemos muerto, pero sabemos, el Señor nos ha mostrado qué es lo que hay después de la muerte, qué es lo que hay del otro lado. ¿Saben qué es lo que hay? Lo leímos, estar con Cristo. Eso es lo que hay. Y eso es muchísimo mejor que lo que este mundo puede ofrecernos. Lo que sea, you name it, lo que el mundo nos quiere ofrecer no es comparable con estar con Cristo, que es lo que nos espera después. Por eso, ¿cuál miedo a la muerte? ¿Cuál temor a la muerte? A lo mejor hay temor al modo en el que vamos a morir, ¿no? O sea, si piensas en eso, bueno, ahí sí te doy la razón. Qué terrible sería morir ahogado. Qué terrible sería morir quemado. Pero eso es solamente unos momentos, unos instantes. Sabemos lo que hay después. Y aquí estamos hablando de una realidad. Por ejemplo, Pablo estaba a punto de ser sacrificado, decía, ¿cómo iba a morir? No le iban a poner una inyeccioncita y ahí se iba a quedar dormidito, no. O sea, iba a ser una muerte que fue por decapitación. Y muchos cristianos murieron por Cristo, por la causa de Cristo, por predicar a Cristo, por no negar a Cristo. Murieron quemados, murieron comidos por bestias, por animales feroces. Y ellos sabían y no se rajaban, como decimos en México, ¿no? No decían, voy a negar a Cristo, porque les decían, niega a Cristo y vas a vivir. Y decían, no lo voy a negar. Y unos a otros se animaban y se decían, resiste, aguanta, son solo unos instantes y vamos a ver al Señor. Sabían lo que estaba del otro lado. Versículo 7, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Analicemos estas frases que nos dice aquí. Pablo entendía que su propósito para quedarse, porque si no estaba muerto todavía y permanecía aquí, había un propósito. Y eso es lo que tú y yo debemos saber. Estamos vivos, hace rato pregunté, ¿cuántos están vivos? Estamos vivos. Ahora, ya que estamos vivos, ¿cuál es el propósito por el cual estamos aquí? ¿Lo entendemos? ¿Tú crees que el propósito por el cual estamos aquí es nacer, crecer, reproducirnos y morir? Nacer, crecer, hacer dinero, cumplir el sueño americano, ir a la iglesia de vez en cuando y ya. Bueno, algunos creen que ese es su propósito. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo con tanta certeza? Porque se ve, ¿no? O sea, es evidente. Pero Pablo entendía cuál era el propósito por el cual él estaba en esta tierra. ¿Cuál era ese propósito? Él lo dijo a los filipenses también. Me quedo para provecho y para gozo de vuestra fe, les dijo a los filipenses. Entonces fíjate el propósito, O sea, el propósito por el cual nosotros estamos aquí, según la palabra de Dios, es el provecho y gozo de la fe de otros. Fíjate cómo la vida cristiana se separa de otras religiones, en donde el hombre es el centro. Incluso algunas doctrinas que se presentan como cristianas, el hombre es el centro. Es yo soy campeón, yo soy lo máximo, yo, etcétera. Está centrado en mí. Pero el evangelio es estar centrado en otros, primeramente en Dios y luego en otros. Les dijo ahí en el versículo 25, me quedo para provecho y gozo de vuestra fe. Es para los demás que nosotros vivimos. Y aquí al final de los días de Pablo lo vemos haciendo un autoexamen. Ok, ¿cómo ha sido mi desempeño como cristiano? ¿Cómo ha sido mi desempeño en el ministerio? Es lo que está diciendo Pablo. Sería bueno hacernos ese autoexamen también nosotros mismos, ¿no? Y para ello utiliza, vemos aquí una vez más, metáforas. La primera metáfora tiene que ver otra vez con la batalla, con la milicia. Decía que esta palabra partida era levantar campamento, ¿no? En una guerra. Ahora él está analizando cómo ha sido esta guerra y cómo ha sido mi desempeño militar dentro de esta guerra. El apóstol Pablo la enfrentó como un verdadero guerrero. Así enfrentó la vida cristiana, el ministerio cristiano. Lo enfrentó como un verdadero guerrero, no como esos guerreros cobardes, sino como un guerrero valeroso. Efesios capítulo 6. Allí vemos la cosmovisión que Pablo tenía de la vida cristiana, la que tú y yo estamos viviendo. Si hay cristianos aquí, bueno, esto es para ti. Efesios 6, versículo 12. Él veía la vida cristiana como una guerra, no como un picnic, no como un todo padre, todo bonito, sino como una guerra. Efesios 6, 12. Dice, porque no tenemos lucha, ahí está, o sea, es una lucha, pero la lucha no es contra sangre y carne, esto es contra personas, contra seres humanos, no, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha espiritual, diga espiritual. Esa es la lucha que tenemos.
Y es una lucha que nuevamente no es algo así etéreo, abstracto, no. Es una lucha espiritual que es real, mis hermanos. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, que estamos en una lucha, es porque estamos en otro planeta, porque estamos en una lucha. Y para pelear en esta lucha que es espiritual, hemos de utilizar la armadura que el Señor nos dio. Las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales. Si la batalla fuera carnal, utilizaríamos armas carnales, pero las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas tienen que ver con lo espiritual, a eso se refiere con potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, todo lo que gobierna este siglo, la mentalidad de este siglo, que estamos inmersos en ella. Esta manera de pensar de este siglo que se opone completamente a lo que la palabra de Dios dice en cualquiera de sus aplicaciones, en la familia, en el trabajo, en la vida incluso religiosa. Mis hermanos, el mundo está totalmente contaminado y metido, por eso nosotros necesitamos derribar esas fortalezas que están en nuestra mente. Esa es la lucha en la que nosotros estamos. No era vestirnos de soldaditos y andar peleando con los demonios y pateándoles y pisándole la cola y torciéndoles los cuernos. No. Es una batalla de fortalezas. Y cuando somos expuestos a la palabra de Dios, de pronto la palabra expone e ilumina esa fortaleza que tenemos en nuestra mente. Por ejemplo, ¿cómo que disciplinar a mi hijo? Bueno, y dice la palabra, corrige al niño con vara. ¿Lo dice la palabra, sí o no? No es el pastor, el pastor abusa y maltrata. No. Yo estoy diciendo lo que dice la palabra. Corrige al niño con vara. Entonces, la palabra ilumina nuestra fortaleza mental. ¿Y esa fortaleza mental cuál es? No, yo no le voy a pegar, porque a mí me pegaron mucho, ¿sí? Y mi mamá me pegaba no con la vara, me pegaba con el látigo, ¿no? Y con el cable de la plancha me daba y me dejaba todo marcado, ¿no? Bueno, espérate. Pero la palabra sigue diciendo, corrige al niño con vara. Eso dice la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Derribar mi fortaleza mental, que está moldeada por el mundo y por mi mala experiencia. Yo no le voy a pegar hacia mi hijo como me pegaron a mí. Yo voy a disciplinarlo como dice la palabra. ¿Y cómo dice la palabra? Pues tengo que seguir leyendo. Tengo que conectarme al discipulado de la familia. Bueno, esto es solo un pequeño comercial y solo un ejemplo de cómo hay tantas fortalezas en nuestra vida. Fortalezas, por ejemplo, en nuestro matrimonio. Y digo, no, en mi matrimonio todo bien. Sí, mijo, porque no le has preguntado a tu esposa. Tú dices que está todo bien, pero pregúntale. ¿Sí? O sea, no esperes a que explote la bomba, a que estén peleándose y gritándose para que se digan las expectativas no cumplidas, mutuas, ¿no? O sea, no, siéntate y habla con tu esposa y dile, esposa, hola. ¿Sí? O sea, ¿cómo es mi desempeño como esposo? O sea, no te autoevalúes y yo le doy todo, no le falta nada. Bueno, sí, pero eso es solamente una parte. La parte material, económica, es solamente una parte y es tu obligación y es mi obligación. Nadie nos va a dar un premio, ni un Grammy, ni nos va a poner un monumento a la entrada de ahí de Tangamandapio, de nuestro pueblo, porque proveemos a nuestra esposa. Eso es lo básico, ¿me explico? Cuando la andábamos enamorando, ahí sí, ay, yo te voy a dar todo. Bueno, ahí está, eso es lo básico. Pero no solamente tiene necesidades económicas, de un vestido, de zapatos. No solamente tienen esas necesidades, también tienen necesidades emocionales. ¿Para qué le voy a decir que la amo? Ya sabe que la amo, hombre. Sí, pero tiene la necesidad de que le digas, de que le eches agüita a la plantita, ¿sí? Para que salgan las florecitas, ¿verdad? Que hagamos eso. Y dice la palabra, en Efesios también, dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Siempre el Señor nos recuerda cuánto nos ama. Cada amanecer es una muestra del amor de Dios que Él tiene incluso para con los que no han creído en Él, ¿sí? Y el Señor nos está recordando y cada vez que vamos a la palabra nos recuerda que nos ama. ¿Por qué? Porque soy pecador, necesito y soy merecedor de ese castigo de Dios, pero Él no me ha pagado conforme a mis rebeliones, sino que ha engrandecido sobre mí sus misericordias y me muestra su amor. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Fortalezas en el matrimonio. Y vemos ahora que la palabra ilumina mis fortalezas de no, las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero y nada, que todas esas machadas que luego traemos nosotros, ¿sí? Inauguré una palabra, machada, bueno. Y el Señor las derriba
y nosotros debemos de dejarnos transformar. Otra versión dice flojito y cooperando. La versión David habla hoy dice así. Entonces debemos de dejarnos transformar, debemos de dejarnos que esas fortalezas sean derribadas y podamos dejarnos transformar por la palabra. Y decía que estamos en esta batalla espiritual, estamos en esta guerra espiritual para la cual se nos ha dado una armadura. Decía que estas armas no son carnales, sino son espirituales. Y en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios nos da una armadura y la palabra nos invita a que tomemos esa armadura y nos la coloquemos. La armadura consiste del yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si no sabes qué significa cada uno de estos, hace falta discipularse. Y hace falta leer la palabra porque ahí lo explica. Así que nos ponemos esta armadura y así es como nosotros resistimos al diablo. Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces nosotros ganamos una batalla contra todas estas maquinaciones del enemigo, contra todas estas fortalezas, pero no es para que nos quitemos la armadura y digamos, todo tranquilo, me voy a tomar un break. No. ¿Por qué? Porque la batalla continúa. Por eso dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. No se relajen, no bajen la guardia, estén firmes. Cuando el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, en Mateo capítulo 4, dice la palabra que Satanás le tentó 3 veces. Y ahí está Jesús en la batalla, resistiendo con toda la armadura. Y está ahí con la espada de la palabra, diciendo, escrito está. Y entonces el enemigo empezó a torcer la palabra, como es experto él en torcer la palabra. Y empezó a decirle, pues tírate, al fin que dice ahí la palabra, ¿no? Que va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra. Así dice. Y sí, así dice. Pero el Señor le dijo, escrito está también, al Señor tu Dios no tentarás. Y así el Señor resistió al diablo, al enemigo, con la palabra de Dios. Pero lo que quiero resaltar aquí, al traer Mateo 4 a nuestra mente, es que dice que Satanás le dejó por un tiempo. Por un tiempo. Y el Señor estuvo firme. Y así tú y yo estamos llamados a estar firmes. Porque decimos, ya vencí con esto, todo bien, me relajo. Y otra vez viene el enemigo. ¿Sí? Pero Jesús estuvo firme. Y no solo esa vez le tentó. Muchas otras veces el enemigo se opuso a Jesús, algunas veces utilizando a la persona más cercana a él, que era el apóstol Pedro, que le dijo, no vayas a la cruz, Señor, no, ¿para qué? Nosotros te queremos mucho, no te vayas. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Tú pones tu mirada en las cosas de esta tierra, pero yo en las eternas. Él quería, con su buena intención de amigo y todo esto, que Jesús no fuera a la cruz, pero él sabía cuál era su propósito, era dar su vida en la cruz. Y allí estaba Satanás. Fíjate cómo Satanás opera de muchas formas, se viste como ángel de luz, utiliza situaciones que a veces parecen buenas, bien intencionadas, pero hemos de permanecer firmes. Esta batalla, espero estarte transmitiendo esta idea de que es una batalla agotadora. Es una batalla agotadora. A lo mejor tú dices, pastor, pues yo me agoto mucho en mi trabajo. Bueno, mucho más agotadora es esta batalla en la que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo es peligroso. Es despiadado nuestro enemigo. Algunos dicen, ¿no?, que el chamuco, el chanclas y el chimuelo. La Biblia dice que anda como león rugiente. La Biblia no le llama el chimuelo, ni el chamuco, ni el chanclas, no. La Biblia le llama león rugiente, porque es peligroso, despiadado y anda buscando a quién devorar. ¿Devorar a los del mundo? No, los del mundo ya están en su reino, son sus compas. ¿Qué onda, mi don diablo? ¿Todo bien? ¿Sí? Busca devorar a nosotros, los creyentes. Busca devorar a los creyentes que no traen puesta la armadura, a los que están relajados, a los que están en airplane mode, ¿no? Aquí voy en el avioncito, todo tranqui, ¿no? Me echo un sueñito, mi almohadita. Sin embargo, hay algo que debemos saber. La guerra está ganada. Hay batallas por ganar. Iba a decir la batalla está ganada, pero no. La guerra está ganada. Hay batallas que nosotros vamos conquistando, que vamos ganando, y ganamos una batalla, permanecemos firmes y resistimos a la otra, y así, y así, y así. Pero la guerra en sí está ganada. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Decía que nuestro adversario es peligroso, la guerra agotadora,
Pero ahora fíjate lo que dice la palabra. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Si tú has creído en Cristo como tu Salvador, tú has creído que su sacrificio en la cruz fue suficiente para pagar por tu pecado, eres su hijo. Dice, sois de Dios, eres de Dios, le perteneces a Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El adversario es peligroso, es un león rugiente, pero mayor es el que está en mí. No es mayor soy yo y el chancla le piso la cola. No. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tú y yo, mis hermanos, tenemos esta certeza de que la batalla y la guerra va a terminar un día. ¿Cuándo? Cuando muramos o cuando Cristo venga en gloria. Ahí es cuando va a terminar la guerra, ahí es cuando van a terminar las batallas. Así que yo te invito a que te asegures de estar peleando la batalla correcta, a que te asegures de estar batallando dentro de esta guerra, en la guerra correcta. La gente del mundo se mete a guerras por conquistar, por ganar, por obtener fama, fortuna, etcétera, y lo logran y llegan a los 66 años y dicen, tengo miedo a morirme, ¿sí? Pero yo te invito a que estés peleando en la batalla correcta. Vale la pena pelear la batalla de Cristo, porque un día, así como Pablo, levantaremos campamento y ahí vamos a estar juntando todas nuestras cositas para ir a casa, para recibir medallas, que es lo que viene a continuación. Después de hablar acerca de la buena batalla, habla también Pablo y compara su vida con una carrera, una de sus metáforas favoritas. Él era fan de los Juegos Olímpicos que se daban ahí en Grecia, es lo que tenía en mente. Pero no era solamente el amor al deporte. Lo que Pablo admiraba y también animaba a los creyentes a que tuvieran era esa disciplina que tienen los atletas. No estoy hablando de mi compadre que se va al gimnasio, ¿no? De vez en cuando, a veces, cuando se puede, cuando no. Estoy hablando de un atleta pro, un atleta profesional, como lo eran los de los Juegos Olímpicos. Esa disciplina era algo que Pablo resaltaba. Y esa disciplina es algo que debe distinguirnos a ti y a mí. No la disciplina en el deporte, sino la disciplina en sí. Primero a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Hablemos de disciplina, porque Pablo dice, yo he corrido la carrera o he acabado la carrera. Eso es de lo que está hablando. Con disciplina. Primero a los Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? O sea, está hablando de nuevo, no de los corredores que ves en el parque o en el gimnasio, ahí en el treadmill, sino estoy hablando de los profesionales. Esto dice, todos corren, pero solo uno de todos esos que corren se lleva el premio. Y esos que están corriendo allí en los Juegos Olímpicos, cada uno de ellos tienen en la mente llegar a la meta y llegar en primer lugar. Ninguno dice, pues voy a perder. Aquí estoy, me preparé por meses, semanas, etcétera, y estoy aquí para perder. Listo para perder. Y voy a perder como todo un buen perdedor. No, están concentrados, están enfocados por llegar a la meta. Para eso se prepararon. Dice Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ahora cambia de metáfora dentro de las Olimpiadas, pero ahora a la lucha grecorromana. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, claro. Se abstiene de comer tacos, se abstiene de comer garnachas, se abstiene de comer comida chatarra y azúcares, grasas saturadas, de desvelarse viendo Netflix, estar así con la panza para arriba así todo el tiempo, ¿no? De todo se abstiene, dice, ellos, estos luchadores, a la verdad se abstienen de todo eso porque tienen algo en mente, es recibir una corona. Y dice, ¿cómo es esa corona? Una corona corruptible, pero nosotros estos atletas del Señor, dice, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, nomás así a lo loco me aviento a correr. No. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire y allá está el adversario. Estoy en guerra y aquí estoy pisándole la cola y vestido de soldadito, ¿no? Y allá el enemigo y su familia lo tiene pero amarrado, ¿no? Lo tiene pero terriblemente perdido. No como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando de esta realidad también, de ser eliminado de la carrera, por no
pelear como debe ser, por andar golpeando el aire, por andar perdiendo el tiempo, ser eliminados. Muchos, mis hermanos, muchos creyentes, hablando dentro de esta analogía, andan perdiendo el tiempo. Ni saben que están en una guerra, andan metidos en las batallas equivocadas, como mencionó en esta misma epístola, envueltos en que si esto, que si aquello. Quieres andar hablando de escatología y te crees experto en escatología y no puedes ni criar a tu niño de 5 años. O sea, bueno, perdiendo el tiempo, ¿sí? Bueno, dice el apóstol Pablo, no sea que yo mismo venga a ser eliminado como heraldo. Y algunos ya como heraldos fueron eliminados. Espero no sean eliminados completamente de la carrera. La competencia olímpica requiere de renuncia a ciertos placeres que pueden ser válidos, pero que pueden estorbar nuestro rendimiento. ¿Es válido comerte una hamburguesa si eres un atleta? Pues es válido, pero conviene que te la comas, va a disminuir tu rendimiento. Las coronas de los atletas, como vimos, son perecederas, pero ¿cómo son o cómo es nuestra corona? Según el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:4. Así es nuestra corona, no es perecedera. Fíjate cómo es, dice, para una herencia incorruptible, no se corrompe, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la corona que nos espera. Ahorita hablaremos de ella. Anteriormente, Pablo habló de su propósito. Ahora vamos a ver la siguiente metáfora que utiliza, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Vamos a la que sigue. Él habló anteriormente de su propósito. En el capítulo 3 le dijo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi conducta y mi propósito. Y hemos hablado de ese propósito. Me quedo aquí para la edificación de otros, para el progreso de la fe de otros. Y este propósito tiene que ver con una meta, una meta a la que hay que llegar. No podemos quedarnos a medio camino. Y digo, no, pues tenía esa meta, que es estar con Cristo, pero ya me quedé aquí a medio camino, ya me cansé. Por eso en el capítulo 4, versículo 5, en este mismo capítulo le dijo, cumple tu ministerio, acábalo, cumple con él, no lo dejes a media, cumple con la misión. ¿Cuándo levantamos campamento? Cuando terminamos la batalla. ¿Cuándo recibimos la corona? Cuando terminamos la carrera y cuando llegamos a la meta. Eso es lo ideal. Sin embargo, tristemente hay creyentes que pues se quedan ahí a medio camino. Qué triste sería que la muerte nos sorprenda no cumpliendo con nuestra misión, o que la muerte nos sorprenda no cumpliéndola con fidelidad, no corriendo de acuerdo a las reglas. Pablo tiene la convicción de que él sí había cumplido su ministerio. Dice al final, he guardado la fe, lo ha hecho con fidelidad. En otras versiones dice, me he mantenido fiel. Mi fe ha sido una fe real y me he mantenido allí. Algunos fueron infieles. Algunos fueron fieles al principio de la carrera, pero dejaron de ser fieles. Quizás se desalentaron o se decepcionaron al ver que otros tropezaron, abandonaron la carrera por completo y eso les desanimó. No se trata únicamente de ser fiel al principio y después ser infiel. La palabra no es para avergonzar a nadie, es para animarnos, ¿no? Es para consolarnos, para exhortarnos, pero para animarnos. Así que si no estamos siendo fieles en la batalla, es buena idea que comencemos a ser fieles, que nos propongamos ser fieles, si no lo estamos haciendo. Y si ya estás siendo fiel, y tú dices, no, si yo, pastor, yo igual, yo estoy permaneciendo fiel. Bueno, siempre podemos ser más fieles, siempre, y podemos ver a Pablo. Tenemos como ejemplo a Pablo, y él dijo, ¿no? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Bueno, ¿cómo andamos ahí, no? ¿Qué tan fieles estamos siendo a comparación de grandes hombres como Pablo, o como el mismo Timoteo, o nuestro Señor Jesús? Y esto incluye la fidelidad en el ministerio pastoral. No quiero dejar fuera esta realidad de que las epístolas que estamos viendo, primera, segunda de Timoteo, Tito también, son conocidas como epístolas pastorales, y hay aplicaciones pastorales. Nosotros los pastores estamos llamados a permanecer fieles a la sana doctrina. ¿Qué es esto? Bueno, es lo que está escrito en la palabra, pero también hay un depósito que se nos ha dado. O sea, los pastores, mis hermanos, somos discípulos de alguien. ¿Me explico? O sea, si tú ves a un pastor que no le rinde cuentas a nadie y que es el solitario, ¿no? El llanero solitario, ponle todos los signos de interrogación.
porque ese pastor está muy cerca de la caída y bueno, cuando no hay quien te levante es terrible, es peor aún, ¿no? Pero los pastores, por regla bíblica, somos discipulados por alguien, así como Timoteo fue discipulado por Pablo, como Juan Marcos fue discipulado por Pedro, y así podemos ver en la palabra. Y cuando somos discipulados se nos da un depósito. Ese depósito tiene que ver con observaciones de la palabra y aplicaciones de la palabra que afectan la manera en la que nosotros hacemos el ministerio. Espero estar comunicando la idea. Bueno, yo personalmente, como dije, yo también he sido discipulado. Personalmente he decidido ser fiel a la doctrina que he recibido de mis pastores, a ese depósito que me han dejado mis pastores. Y he decidido, lo digo sin jactancia, simplemente poniéndome yo bajo la lupa, porque estas palabras quedan grabadas y si un día cambio, pues me pone esta grabación, ¿no? Yo personalmente he decidido no dejarme deslumbrar por las tendencias doctrinales que aparecen por aquí o que aparecen por allá. Por mencionar algunas de las cosas en las que yo he sido discipulado, que yo he recibido de mis pastores y que no voy a dejarme cambiar en estas convicciones. La primera es que yo creo que el Señor Jesucristo vino a salvar a todos los pecadores. Suena simple, mis hermanos. Tú dices, claro, bueno, hay quienes dicen que no, que nomás vino a salvar a algunos pecadores. Esa es una de las tendencias, ¿no?, que hay ahora, y que predicadores muy conocidos no solo las creen, sino que se han propuesto imponerlas en América Latina particularmente, recientemente. Ya ves que a nosotros casi todo nos llega tarde en América Latina, las tendencias. Bueno, yo he decidido creer lo que se me ha confiado y es esto: la realidad, la verdad bíblica de que Cristo murió por todos los pecadores, por cuanto todos pecamos. En Adán, dice la palabra, todos pecamos, en ese primer Adán, pero en el segundo Adán, que es Cristo, todos seremos vivificados. Todos, todo aquel que cree, sin distinción, recibe vida eterna y nadie puede decir, no hubo expiación para mí. Yo he decidido creer en esto, que Cristo vino a salvar a todos los pecadores. Yo creo que el Señor derrama su Espíritu sobre aquellos que creyeron en Él. El Espíritu Santo es derramado en el momento en el que nosotros creemos. Los que hemos creído tenemos al Espíritu Santo. Yo he decidido creer en eso. Y se derrama. Denle un aplauso, Señor. ¿Sí? Y el Espíritu Santo se derrama sobre todos los creyentes sin distinción, varones y mujeres. El mismo Espíritu, dice la palabra, en un mismo Espíritu fuisteis todos bautizados, seáis gentiles o seáis judíos, aunque seamos varones o seas mujer, el mismo Espíritu ha sido derramado. Y ese Espíritu Santo nos da dones que son para edificación de la iglesia. Y nosotros creemos, yo creo, he recibido este depósito de que el Espíritu Santo utiliza tanto a hombres como a mujeres, como Él quiera, no como a mí me guste, sino como Él quiera. Yo he decidido creer el depósito que han puesto sobre mí y mantenerme firme de que nuestra misión es predicar el Evangelio a toda criatura. Claro, si creo que Cristo murió por todos, estoy llamado a predicarles a todos. Y también discipular a aquellos que creen y hacerlo hasta que Cristo vuelva. Bueno, todo esto yo he decidido creerlo y he decidido también rechazar todo lo que no vaya de acuerdo con esto. Y esto es algo, mis hermanos, que es relevante decir, porque hoy en día vemos cada vez a más pastores que sacrifican sus convicciones. Lamentablemente yo he visto, incluso tristemente lo digo, cerca de nosotros, dentro del ministerio de Casa de Oración, a pastores que han dejado de ser fieles, que recibieron este mismo depósito, cosas tan simples, no simples, sino sencillas de entender, como lo que yo acabo de decir, las han recibido, pero de pronto dejaron de ser fieles y se dejaron deslumbrar. Y lo triste no es que cambies de parecer, porque alguien puede pensar distinto. Yo lo que estoy criticando es el querer imponer, ¿sí? Que alguien venga aquí y que cosas de las que yo dije las contradiga abiertamente. No, si tú quieres creer eso, this is not the right place for you. Vete a otro lado, donde crean en lo que tú crees. Pero eso es lo que se va a enseñar acá, porque es el depósito que hemos recibido y vamos a ser fieles a ese depósito. Aquí el punto es que no es solo cambiar de opinión, lo cual pues es válido.
O sea, nosotros podemos cambiar de opinión, pero ser honestos y decir, ¿saben qué? He cambiado de opinión. Estoy hablando de pastores, ¿no? Con sus mentores, con sus discipuladores. He cambiado mi postura, he cambiado de opinión, te doy la diestra en señal de compañerismo, seguimos siendo hermanos, aunque pienso distinto a ti, muchas gracias por todo, bye. ¿Sí? Eso sería lo correcto, eso es lo que debería ser un hombre de Dios que cambia de opinión. No decir, todo bien, cerrar la puerta, dar la vuelta y estar murmurando y estar atacando a la mano que te bendijo. Eso sí es algo condenable y se llama hipocresía. Y Dios no bendice a los hipócritas, Dios no los bendice. ¿Sí? Yo mismo he visto la decadencia de algunos de estos ministros, los cuales así hicieron esto que yo acabo de decir. Y no estoy diciendo que solo dentro de nuestro ministerio esté la bendición, no. Yo lo que estoy hablando es que en la hipocresía, ¿sí?, en la infidelidad, no hay bendición. Eso es de lo que estoy hablando. Y pues me puse como ejemplo yo de cómo debemos de guardar la fe, el depósito que hemos recibido. Versículo 8, 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando escribe por lo demás, está apuntando hacia el final de su ministerio. O sea, ya acabé la carrera, peleé la buena batalla, he guardado la fe. Bueno, ahora voy hacia el final, me acerco hacia el final. Y esta es una oportunidad para que también nosotros echemos un vistazo hacia lo que está al final de nuestro ministerio. Dices, pastor, yo no tengo ministerio, yo soy cristiano de banca. Sí tienes ministerio. La palabra dice que a todos nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso, pastor? ¿Con qué se come? Con mucho gusto te lo explico. Reconciliar es unir algo que estaba separado. El hombre está separado de Dios por causa de su pecado. Dice la palabra que estábamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. Así que el hombre está separado de Dios. Pero Dios hizo lo necesario, proveyó a un divino Salvador, a su Hijo unigénito, para que el hombre y Dios puedan reconciliarse. Y tú y yo tenemos y somos embajadores de este mensaje de reconciliación. Ese es tu ministerio, ese es el ministerio de todos los creyentes. Hace rato dije, ¿no?, que el Espíritu Santo derrama su Espíritu, derrama su Espíritu sobre todos los creyentes y todos recibimos este ministerio de la reconciliación. Un ministerio para todos los creyentes. Pero también hemos recibido ministerios particulares. Hemos recibido estos ministerios que puede ser que yo lo tenga y tú no lo tengas. Puede ser que tú lo tengas y yo no lo tenga. Y ahí es en donde está la gran diversidad del cuerpo de Cristo y de los dones que el Señor otorga a cada uno. Esos dones que cada uno hemos recibido, que por lo menos tienes uno, si no es que más, son usados para la edificación de la iglesia. No son para enterrarse, no son para mi propio provecho, son para edificación de la iglesia. Entonces fíjate cómo sí tenemos un ministerio. Y estos ministerios van a concluir un día. ¿Saben cuándo? Cuando muramos. Ahí va a terminar. Va a concluir con nuestro servicio en esta tierra, ahí va a terminar nuestro ministerio. ¿Qué hay al final de nuestra carrera? ¿Qué hay al final de nuestro ministerio en esta tierra? Porque dije que va a terminar, pero ¿qué hay después? Bueno, el texto dice, me está guardada la corona de justicia. Eso es lo que hay después. Nos está reservada una corona de justicia. La palabra corona viene del griego stéfanos y es una prenda de honor público por servicios distinguidos, como el poder militar, etc. Pueden ser también, o se usaban en las bodas, en las fiestas, especialmente en las apariciones públicas de reyes, se les ponía una corona entretejida, podía ser de una guirnalda de cedro, de perejil, de laurel, de oliva o de oro también. Esta corona se nos presenta aquí como una corona de justicia. Esta es una recompensa por la justicia. ¿La justicia de quién? Del vencedor. Pero fíjate bien, nosotros no somos los vencedores, el vencedor es Cristo. Y esta corona no es una recompensa por nuestra propia justicia. Espero me siga acá, eso es algo teológico. Es una recompensa por la justicia de Cristo. La victoria está
en Cristo. Es lo que dijimos hace rato. Mayor es el que está en mí. No es yo soy mayor que los... No. Mayor es el que está en mí. Cristo es el vencedor. Cristo es el elegido. Cristo es el que recibió todo el poder, toda la autoridad, la victoria. Y esa justicia de Cristo nos ha sido imputada a nosotros. Esa justicia se basa ¿en qué? En la fidelidad de Cristo. Él fue fiel hasta la muerte. Él no se quedó a la mitad. Él alzó su rostro y fue hacia Jerusalén, donde fue crucificado, dio su vida y fue fiel. Y esa fidelidad y esa victoria nos ha sido dada a nosotros. Así que estoy hablando ahora de este esfuerzo que hacemos en la batalla, en la carrera. Bueno, este esfuerzo, que es agotador, no lo realizamos con nuestras fuerzas. No proviene de nuestras fuerzas. La victoria no proviene de nuestras fuerzas, proviene de las fuerzas que el Señor nos da. Juan capítulo 15, versículo 5, te lo leo. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que Él es la vid, Él tiene todo lo necesario para darnos y que así nosotros podamos dar fruto. Y separados de Él es imposible dar fruto. Nuestro poder en la carrera proviene de la gracia de Dios. Primero a los Corintios 15, versículo 10. Pablo estaba hablando de los grandes apóstoles que andaban por ahí en Corinto, y también incluye aquí a los verdaderos apóstoles y a los grandes hombres de Dios como Apolos, como Cefas o Pedro. Y él dice aquí en el capítulo 15: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. O sea, tampoco lo escondía y decía, no, pues ahí tranquilo. No, o sea, objetivamente él decía, yo he trabajado más que todos ellos. He plantado más iglesias, he ganado más almas, he predicado en más lugares. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo es que cuando nosotros permanecemos en Cristo, recibimos los nutrientes necesarios para dar fruto. Recibimos lo necesario para rendir en esta carrera. Y aquí estamos viendo de alguien que cumple, ¿no? Y que derrama esta ofrenda delante de Dios con los recursos que Dios nos da. Eso trae a nuestra mente los que somos papás. ¿Cuántos papás hay aquí? Bueno, papá de padre, varón, ¿sí? A ver, papás, levanten la mano. En junio se nos conmemora y hay una fecha por ahí que se llama el Día del Padre. ¿Se acuerdan de eso? Ya se acordó rápidamente de lo que le regalaron el Día del Padre. Pero bueno, supongamos que te regalaron algo, tus hijos. Resulta que recibes el regalo, está en una caja, abres la caja y sale un iPad, ¿no? Y dices, wow, qué tremendo regalo me dieron mis hijos, ¿no? Y después vas a tu cuenta y te faltan $500. Y dices, ok, pues qué bonito detalle, gracias, lo hicieron con mi dinero, todo bien, ¿no? Y pues gracias por el detalle. Y te preocupas, ¿no? Porque te faltan $500 en la cuenta y dices, ya esa completé para la renta o para esto, para aquello. Pero, ¿saben? Con Dios pasa exactamente lo mismo, a diferencia de que a Él no le estresa. El regalo que nosotros le damos, que tiene un costo, que proviene de su gracia, a Dios no le estresa. Él dice la palabra que hace sobreabundar esa gracia. Dice la palabra que suministra su espíritu sobre nosotros. Así que podemos tomar de esta fuente inagotable y recibir estas fuerzas y darle a Él. ¿Y saben qué? El Señor no se estresa, no se preocupa. Es más, el Señor incluso nos promete una corona, un premio por trabajar con las fuerzas que Él nos da. Ese es el Dios que tenemos. En el versículo 8 menciona que esta corona de justicia está reservada para aquel día. Eso está hablando de un tiempo concreto. Tiene que ver con el tribunal de Cristo. Aquel día es igual a el tribunal de Cristo. En este tribunal de Cristo, todos los creyentes vamos a comparecer. Fíjate cómo el evangelio incluye a todos, ¿no? Es inclusivo. Todos recibimos propiciación por nuestros pecados. Los que creímos, todos recibimos al Espíritu Santo. Los que creímos, todos recibimos dones del Espíritu Santo. El ministerio de la reconciliación y dones particulares. Pero aquí también estamos ante todos. Todos los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Romanos 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice. O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De eso es de lo que estamos hablando. Oh, me encanta la idea de que Cristo murió por mí, me encanta la idea de que recibí el Espíritu Santo, me encanta la idea de que tengo dones, aleluya. Pero ahora está esta otra realidad también. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Segunda a los Corintios 5, versículo 10, también ahí habla acerca del tribunal de Cristo, y estoy enfatizando esta realidad de que todos los creyentes vamos a estar allí en aquel día, porque es necesario que todos nosotros, diga yo, eso, no, lo dijo muy animado, pero bueno, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí, mis hermanos, dice para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Y eso nos habla de trabajo. Y eso elimina, aniquila la idea del cristiano de banca. Y no digo que no existen, existen. Y muchos, lamentablemente, ¿no? Sin embargo, aquí nos está dando de manera literal, nos está diciendo, cada uno va a recibir según lo que haya hecho. Esto nos habla de que hemos de estar trabajando, ocupados. Es una carrera, es una batalla que es agotadora e implica mis acciones como creyentes. Dice, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí empieza a hablar también acerca del fundamento. En el capítulo 3, en el capítulo 3 de 1 a los Corintios, habla de este fundamento. Vamos a ir, 1 a los Corintios 3:11. Nuestro fundamento es Cristo. Es lo que debemos de tener en mente. O sea, nuestra vida cristiana está fundada en Cristo. Cuando los discípulos hablaron con Jesús y le dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otro que eres uno de los profetas, ¿ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Y Pedro, a nombre de los demás discípulos, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo. Y el Señor Jesús le dijo, bien has dicho, tú eres Pedro, y sobre esta roca, yo soy el Cristo, sobre esa roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la roca que es Cristo, que es esa declaración de que Él es el Cristo. Edificaré mi iglesia. Así que ese es nuestro fundamento. Nuestra vida cristiana comienza en Cristo. Pero luego que comienza nuestra vida cristiana en Cristo, que es por fe en Él, empezamos a sobreedificar. Esto es el discipulado de lo que hablábamos el viernes. Comenzamos a sobreedificar. Y es en donde entra todo este asunto de negarme a mí mismo, tomar mi cruz, aborrecer a padre y a madre, es decir, amarles a mis padres, pero no más que a Dios, preferir a Dios antes que a mis padres y que a cualquier otra cosa. Eso es el discipulado. Requiere nuestro tiempo, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, etcétera, ¿no? Eso es donde vamos sobreedificando. Y la palabra nos insta a que todo esto que hacemos en el discipulado, en el servicio, en el ejercicio de nuestros dones, debe ser hecho con la actitud correcta, pero también debe ser hecho con la motivación correcta. Yo no sé la motivación que tú tienes para servir al Señor. Y sería muy irresponsable de mi parte decir, este hermano hace las cosas con esta intención. Yo no puedo decir eso. Y al revés, usted no conoce mis intenciones. Y sería lo mismo, lo aplico lo mismo, irresponsable decir, el pastor hace esto por esto, o dice esto por esto, esa es su intención, su motivación. Bueno, la palabra nos insta aquí en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento, ahí está, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, dice, me perdí. Madera, heno, hojarasca, gracias. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Y este día nos habla de cuando sale la luz del sol, ¿no? Se ven todos los detalles. Pues el fuego, o por el fuego, será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que vemos entonces que aquel día es el tribunal de Cristo, en donde estaremos todos los creyentes y en donde el día va a salir, la luz, nadie se va a poder escapar ahí, en aquel día.
A lo mejor aquí en la iglesia tú dices, ay, me le voy a escapar el pastor, y ya llevo aquí 6 años de cristiano de banca, todo tranquilo, a veces voy, a veces no voy, y ya me le escapé, no me vio. ¿Me explico? Bueno, a lo mejor aquí te escapas, pero en aquel día, el día va a declarar, la luz del día va a salir y va a verse lo que hicimos o lo que no hicimos, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal. Hay personas que hacen lo correcto y quizás hasta lo hacen con la actitud correcta, pero con la motivación incorrecta. Ahí es en donde todo truena. Ahí es en donde las personas abandonan la carrera. Ahí es en donde las personas dejan de ser fieles cuando las motivaciones no son las correctas. Lo hago para que me vean, lo hago para que me aplaudan, lo hago para que me reconozcan, lo hago para quedar bien con este, con aquel, etc. Eso es algo interno. Pero cuando esas son las motivaciones, todo termina mal. Y a veces se ven aquí los resultados de tener las motivaciones equivocadas, a veces se revelan las motivaciones de algunos por sus caídas, etc. Pero en aquel día todos seremos testigos de esta motivación. Y esto nos lleva al siguiente punto. Dice que el día o aquel día, en aquel día estará el juez justo. Así es como se refiere del Señor Jesucristo. Esta corona va a ser otorgada no por algún hombre, sino por el mismo Señor Jesucristo, al que se le llama juez justo. Anteriormente mencionó a Jesucristo, quien juzgará a vivos y a muertos en su manifestación. Ese juicio es un juicio para condenación para los que no creyeron en Él, y el Señor va a ser justo en ese juicio. Ahora estamos hablando de otro juicio, que es el tribunal de Cristo sobre los creyentes, sobre su trabajo. Y Él es justo. Cuando dicen amén. Está hablando del reino del Señor. Después de este juicio de vivos o muertos viene la plenitud del reino del Señor, y ahí es en donde aparecerá esto. En el reino del Señor vamos a experimentar este juicio que no es para condenación, sino para evaluar nuestras obras. Los jueces terrenales, ¿cómo son? Pues algunos se pueden corromper, algunos tienen precio, algunos jueces. Y lo digo hasta en este país o en países del primer mundo, no solo en nuestros países tercermundistas, sino aún en este país hay jueces que se corrompen o se pueden equivocar. Pero la palabra dice que el Señor es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Sus juicios son perfectos y Él no hace acepción de personas. O sea, Él lo dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, Él es justo. Por eso vuelvo al punto de todos. A todos, dice la palabra, sobre todos Él dio a un Salvador, un sacrificio que es suficiente para todos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como Él es justo, nadie va a poder decirle, Señor, es que tú no me diste fe para creer, tú no me elegiste, ¿cómo iba a creer en ti? Y ahora me vas a juzgar. Sería injusto, pero el Señor no es injusto. Él es justo y no hace excepción de personas. Sus juicios serán justos. Apocalipsis 16, versículo 7. Juan así lo vio en esta visión en la isla de Patmos, cuando uno de los ángeles derramó la copa de la ira del Señor sobre los ríos. Dice, también oía otro ángel que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son como verdaderos y justos. Así es nuestro Señor, y sus juicios así son. Y el juicio que hará sobre los incrédulos será justo y verdadero. Y el tribunal de Cristo, lo que Él juzgará, nuestras intenciones y lo que hicimos, será justo. Pablo estaba ya muy cerca de concluir con esta carrera, con su carrera, la cual la concluía con gozo. Tenía la esperanza avivada de que iba a recibir esta corona de justicia. Por esto decía, no sé qué escoger, decía a los filipenses. Quiero estar delante del Señor, pero si estoy aquí es con un propósito, pero para mí es mejor estar allá. Esa esperanza de estar con el Señor era una esperanza avivada. Estaba quitándole los días al calendario. Y al final de esta porción añade algo que nos debe motivar a nosotros, a ti y a mí, para que no leamos solamente como una narración histórica, qué interesante. No, nos involucra a nosotros, y es lo que trato de hacer, ¿no? Involucrarnos a nosotros, porque es una realidad. La corona, dice, no es solo para mí, sino también para todos los que aman su venida. Esta corona no era solo para Pablo, no es solo para Pablo, sino para todos, otra vez, todos
los que aman su venida. ¿Qué es amar la venida del Señor? En primer lugar, es considerarla. En primer lugar, o sea, debes considerar la venida del Señor, es decir, pensar en ella. ¿Cuántas veces pensaste en la venida del Señor esta semana? Bueno, si pensáramos en la venida del Señor, mis hermanos, créeme que estaríamos velando y orando con nuestra lámpara encendida, trabajando nuestros talentos, no andaríamos perdiendo el tiempo en cosas que a veces los perdemos. Es considerar la venida del Señor. El Señor va a volver. Cada día tú y yo podemos ver cómo este mundo se corrompe. Y ni hace falta entrar en detalles de cómo este mundo se corrompe cada vez más y más. Cada día vemos con tristeza cómo el amor de muchos, así como profetizó el Señor Jesús, el amor de muchos se está enfriando. Cada día vemos cómo se amontonan maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias y muchos se apartan de la verdad y empiezan a ir detrás de estas fábulas que estos falsos maestros enseñan. Lo vemos cada día, pero de algo podemos estar seguros, como dijo Pablo: el fundamento de Dios está firme, porque el fundamento es Jesús. Aunque el amor de muchos se enfríe, aunque el mundo se corrompa cada vez más, aunque muchos estén detrás de falsos maestros, el fundamento de Dios está firme y nada prevalecerá contra la iglesia de Cristo. De eso podemos estar seguros. Y esto, mis hermanos, debe de mantener en nosotros viva esa esperanza de que el Señor va a venir. Por eso el Espíritu y la novia dicen: ven, ven Señor Jesús. Eso es amar la venida del Señor. Considerarla, ver a mi alrededor. Y cuando lo hago, digo: ven Señor. Cada día que pasa es un día que le quitamos al calendario y decimos: Señor, gracias por un día más, pero también gracias porque falta un día menos para tu venida. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Eso es amar la venida del Señor, y es con ansias. Así como cuando te vas a ir de vacaciones a un crucero o a Disneylandia, estás contando los días y dices: ¿verdad? Así pensamos también, ¿no? Ya viene el día feriado y bueno, llega el día feriado y ya apenas vamos a regresar el lunes a trabajar o el martes a trabajar y decimos: ¿cuándo es el próximo? Ya estás quitándole los días al calendario para el próximo día feriado, para el próximo día que no va a haber labores. Bueno, ese mismo entusiasmo multiplicado por 1,000,000 es el que debemos de tener tú y yo por la venida del Señor. Amamos la venida del Señor. Y cada día también es una oportunidad para anunciar el Evangelio. Porque cuando nosotros anunciamos el Evangelio, anunciamos la primera venida de Jesús. Cristo vino a morir por tus pecados. Pero también anunciamos y proclamamos la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Vino una vez, hizo su propósito, realizó su propósito, ascendió a los cielos, pero vendrá por segunda vez. Y eso es lo que nosotros debemos de anunciar. ¿Estás preparado para enfrentar al Señor? Decirle a aquellos que están en nuestro entorno. Ese puede ser un buen tema de arranque. ¿Sabes que el Señor Jesucristo vino, pero va a venir? ¿Estás preparado para verle? Porque Él volverá para juzgar a vivos y a muertos. Y allí puedes empezar a predicar el Evangelio, y cada día debe ser una oportunidad aprovechada para predicarlo. Apocalipsis 22, versículo 11, para ir concluyendo. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Sigue siendo injusto. O sea, el que rechaza a Cristo, el que dice: yo no tengo fe, no quisiera tener la fe, pero no la tengo. No quisieras, porque si quisieras la tendrías. Ninguno puede decir que Dios no le ha dado fe, porque cuando el Señor Jesús fue levantado en su resurrección, dice: dando fe a todos los hombres. Así que esa no es excusa para nadie. Pero el que es injusto y el que quiere mantenerse ahí en su agnosticismo, sea injusto todavía. Sígale por donde va, dice el Señor. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Te revuelcas en la inmundicia, disfrutas la inmundicia, te deleitas con los que la hacen, pues síguele, dice el Señor. Practique la injusticia todavía. Y el que es santo, ¿cuántos santos hay aquí? El que es santo, santifíquese todavía. Sígase santificando. No se conforme con el maná del día, ¿sí? Porque hay un maná nuevo para cada día. Y cada mañana son nuevas sus misericordias. Así que dice la palabra: el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, eche mano de todos los recursos que haya a su disposición para santificarse. Todo lo que haya a nuestra disposición. Santifíquese todavía. Versículo 12. ¿Por qué? Porque he aquí yo vengo pronto. ¿Cuántos dicen amén?
Eso dice el Señor. Yo vengo pronto. Y esta venida del Señor no debe darnos miedo. ¿Por qué? Porque dice que viene con su galardón y mi galardón conmigo para recompensar, de nuevo, a cada uno según sea su obra. Esa es la esperanza que tenemos tú y yo. Te invito a que te pongas de pie. Me gustaría terminar haciendo un llamado, porque la única forma para no tenerle miedo a la muerte es recibiendo a Jesús como tu Salvador. Hay personas que le tienen miedo a la muerte y quizás tú le tengas miedo a la muerte también, pero la única forma, repito, para no tenerle miedo a la muerte es recibiendo a Jesús como tu Salvador. Dice la palabra, lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Todo lo hizo ya Cristo en la cruz. Todo lo hizo Él. Y hoy, dice su palabra, el que cree tiene vida eterna. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Cree en Él y será salvo. Y hay una promesa, tú y toda tu casa. Inclina tu rostro. Y si el Señor ha hablado a tu vida en este punto del temor, el miedo a la muerte, hoy tú puedes aprovechar esta oportunidad y recibir a Jesús. Señor, gracias por tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por convencer de pecado, de justicia y de juicio a todos aquellos que no han creído en ti, a todos aquellos que todavía no te reciben. Pero gracias porque tu palabra está obrando en medio de nosotros con poder y porque tú estás redarguyendo y convenciendo. Que aquellos que han sido redarguidos, que hoy tomen esta decisión de creer en ti, porque es lo que tú demandas. Arrepiéntanse y crean. Y eso requiere una decisión y una respuesta nuestra. Que hoy muchos tomen esa decisión de los que no habían creído. Tú puedes decirle, si ese eres tú, puedes decirle, gracias Padre por Jesucristo. Gracias por enviarlo a morir por mis pecados. Yo lo recibo como mi Salvador. Dice la palabra que si tú le recibes, vienes a ser adoptado como su hijo y tienes vida eterna. No solo te librará de la condenación eterna, Él te promete toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esta corona de justicia que está reservada para ti, si tú has creído en Él, ahora puedes entrar a esta batalla, a esta carrera y a guardar la fe junto con todos nosotros. Gracias, Señor. También hago un llamado para aquellos que han estado corriendo la carrera, pero que han dejado de ser fieles al correr esta carrera. El Señor no te quiere avergonzar. Él quiere restaurarte. Él quiere animarte a través de esta palabra para que corras la carrera con fidelidad. Si tú quieres hacerlo, inclina tu rostro y piensa por un momento en los cambios que puedes hacer y exprésaselos al Señor. Piensa en esas cosas que quizás son válidas, o piensa en esos argumentos que habías tenido, esas fortalezas, y dile, Señor, hoy hago a un lado esas fortalezas porque quiero servirte con fidelidad. Quiero correr la carrera con fidelidad y así recibir este galardón, esta corona que tienes tú reservada. Toma estos instantes, habla con el Señor. Tú, Señor, eres fiel. Eres fiel y justo para con nosotros, Señor. Nosotros no merecíamos nada, nada más que la muerte por nuestro pecado. Pero tú nos diste vida, Jesús. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos.
permaneces siempre fiel y eres el mismo por siempre, Señor. Amén. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Esperamos en ti, Señor, sabiendo que tú nos darás nuevas fuerzas. Esas fuerzas que provienen de Él son fuerzas perfectas. ¿Cuántos dicen amén? Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas recibirán de Él. Los que esperan en su amor tendrán el gozo de su salvación. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas recibirán de Él. Los que esperan en su amor tendrán el gozo de su salvación. Correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, los que esperan en su amor. ¿Cuántos esperan en Él? Cantemos. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas recibirán de Él. Los que esperan en su amor tendrán el gozo, una vez más, en su salvación. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas recibirán de Él. Los que esperan en su amor tendrán el gozo de su salvación. Correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, los que esperan en su amor, correrán y no se cansarán. Dilo fuerte. Y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, de la iglesia, correrán. Y como el los que esperan en el Señor, los que esperan en su amor, correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, correrán y no se cansarán, y como el águila
Gracias por las fuerzas que nos das, Señor. Dale fuerte a nuestro Dios. Señor, renueva nuestras fuerzas. Por eso le podemos decir: yo me alegré con los que decían, ¿qué decían, iglesia? Vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían: vamos a la casa de Dios. Nos alegramos de estar en tu casa, Señor, alabándote y exaltando tu nombre.
Señor.